Imagina un lugar donde lo sagrado se mezcla con lo profano de una forma que te hace cuestionar todo. Imagina una pequeña iglesia, en un pueblo perdido en las montañas, donde un demonio te da la bienvenida justo en la entrada, sosteniendo la pila de agua bendita. No es una broma, es real. Y eso es solo el comienzo. Códigos ocultos a simple vista, mensajes que parecen desafiar la historia tal como la conocemos. Esta iglesia, la de Rennes-le-Château, desafía todo lo que crees saber. ¿Estás listo para ver lo que realmente esconde? Nos encontramos en el sur de Francia, en la región de Languedoc, una tierra cargada de historia, de leyendas, de secretos susurrados por el viento que barre sus colinas. Aquí, encaramado en una de esas colinas, se encuentra el pequeño pueblo de Rennes-le-Château. Hoy puede que su nombre resuene con ecos de misterio y tesoros perdidos, pero durante siglos fue solo eso, un pueblo pequeño, aislado, casi olvidado por el mundo. Un puñado de casas de piedra, calles estrechas y una iglesia antigua, dedicada a Santa María Magdalena, que había visto pasar generaciones sin pena ni gloria. Era un lugar tranquilo, quizás demasiado tranquilo. Un lugar donde nunca pasaba nada extraordinario, hasta que llegó él. En el año 1885, un nuevo sacerdote fue asignado a esta remota parroquia. Su nombre era François Berenger Sauniere. No era un hombre rico ni influyente. Era un sacerdote de 30 y pocos años, de origen humilde, con una salud algo frágil y, sobre todo, con muy pocos recursos económicos. De hecho, sus ingresos eran tan bajos que apenas le alcanzaban para vivir. Cuando llegó, encontró la iglesia de Santa María Magdalena en un estado lamentable. El edificio estaba en ruinas, el techo goteaba, las paredes estaban desconchadas, el mobiliario era viejo y escaso. El presbiterio, la casa donde debía vivir, estaba tan deteriorado que tuvo que alojarse temporalmente con una de las feligresas del pueblo, Marie de Arnaud, quien se convertiría en su fiel ama de llaves y confidente hasta el final de sus días. Sauniere era un hombre de fe, pero también ambicioso. No se conformaba con la pobreza de su parroquia. Quería restaurar la iglesia, devolverle su dignidad. Pero, ¿cómo hacerlo sin dinero? Los primeros años fueron difíciles, llenos de estrecheces económicas. Intentó recaudar fondos entre los pocos y humildes habitantes del pueblo, pero era claramente insuficiente. La situación parecía desesperada. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Algo que transformaría no solo la iglesia y la vida del sacerdote, sino que también sembraría las semillas de uno de los misterios más fascinantes y debatidos de los últimos siglos. La historia comúnmente aceptada, aunque envuelta en bruma y con distintas versiones, cuenta que en 1891, Sauniere finalmente consiguió reunir una pequeña suma de dinero, quizás un préstamo o una modesta donación, suficiente para iniciar unas mínimas reparaciones en la iglesia. Decidió empezar por el altar, que era muy antiguo, posiblemente de origen visigodo, datado del siglo VI o VII. Era una pieza de piedra, sostenida por columnas. Durante los trabajos para desmontar o reparar este viejo altar, los obreros, o quizás el propio Sauniere, encontraron algo inesperado. Dentro de una de las columnas huecas, o quizás en un escondite bajo la losa del altar, descubrieron unos documentos antiguos. Eran pergaminos, enrollados y sellados, escritos en latín. Imaginen la escena, el polvo de la obra, el esfuerzo físico, y de repente, ese hallazgo. ¿Qué sentiría Sauniere en ese momento? ¿Curiosidad? ¿Emoción? ¿Quizás un presentimiento de que aquello era importante? Los relatos varían sobre cuántos pergaminos eran exactamente, usualmente se habla de 4. 2 de ellos contendrían genealogías, listas de nombres que, según algunas interpretaciones posteriores, podrían remontarse a linajes importantes, quizás incluso a la dinastía merovingia, considerada por algunos como descendientes de figuras bíblicas. Los otros 2 pergaminos eran más intrigantes. Parecían ser fragmentos de los evangelios, pero con un detalle crucial, estaban escritos de forma extraña, con letras desordenadas, palabras unidas sin sentido aparente, mensajes cifrados. Uno de los textos incluía frases como a Dagoberto II rey y a Sion pertenece este tesoro y él está allí muerto. Otro contenía un código más complejo, aparentemente basado en el Evangelio de Juan, que requería una clave para ser descifrado. Sauniere, aunque culto, no parecía tener los conocimientos necesarios para descifrar estos complejos mensajes por sí mismo.
Consciente de que podía tener entre manos algo de gran valor o importancia, decidió buscar ayuda. Con los pergaminos bajo el brazo, viajó a París. Este viaje ya es en sí mismo un pequeño misterio. ¿Cómo financió el viaje un sacerdote tan pobre? Quizás pidió prestado de nuevo, o quizás el contenido de los pergaminos ya le dio una pista de su potencial valor. En París, Sauniere se puso en contacto con figuras eclesiásticas y académicas. Se menciona especialmente a dos personas, el abbé Viel, director del seminario de San Sulpicio, una iglesia parisina conocida por sus propias leyendas y simbolismo esotérico, y Émile Jouffet, un joven erudito interesado en lenguas antiguas, criptografía y sociedades secretas. Pasó un tiempo en París, supuestamente consultando a estos expertos y visitando bibliotecas y museos. ¿Qué ocurrió exactamente en esas reuniones? ¿Lograron descifrar los pergaminos? ¿Revelaron un secreto sorprendente, quizás peligroso? No lo sabemos con certeza. Las versiones son contradictorias. Algunos dicen que Jouffet ayudó a descifrar parte del código, revelando un mensaje oculto de gran trascendencia. Otros sugieren que le advirtieron a Sauniere sobre la naturaleza delicada de su hallazgo y le aconsejaron discreción. Lo que sí parece claro es que Sauniere regresó a Rennes-le-Château cambiado. Y poco después, algo aún más extraordinario comenzó a suceder, el pobre cura empezó a gastar enormes sumas de dinero. De repente, Berenguer Sauniere, el sacerdote que apenas tenía para comer, inició una serie de obras y gastos que asombraron a todo el mundo. La restauración de la iglesia ya no fue modesta, sino fastuosa. Contrató a los mejores artesanos, utilizó materiales de calidad, y no escatimó en detalles. Pero no se detuvo ahí. Junto a la iglesia, construyó una elegante residencia para él, la Villa Betania, con todas las comodidades modernas de la época. Levantó una impresionante biblioteca de estilo neogótico, la Torre Magdala, conectada a la villa por un camino cubierto con un invernadero. Creó jardines, una gruta artificial, compró terrenos. Ofrecía banquetes, vestía con elegancia, viajaba. Se calcula que gastó el equivalente a millones de euros actuales. ¿De dónde salía todo ese dinero? Esta es la pregunta central del misterio de Rennes-le-Château. Oficialmente, Sauniere nunca dio una explicación clara. Murmuraba sobre donaciones de benefactores anónimos, gente rica y piadosa que quería contribuir a la restauración de la iglesia. Pero la escala del gasto era tan desproporcionada para un pequeño pueblo y un cura desconocido, que pocos creyeron esa versión. Los rumores empezaron a circular por el pueblo y la región. ¿Había encontrado Sauniere un tesoro escondido? ¿Era el tesoro mencionado en uno de los supuestos pergaminos? ¿O acaso el secreto que descubrió era tan valioso que alguien, quizás una organización poderosa, le estaba pagando por su silencio o por su colaboración? Mientras el dinero fluía, la iglesia de Santa María Magdalena se transformaba. Y aquí es donde el misterio se vuelve tangible, visible, casi palpable. Sauniere no solo restauró la iglesia, la redecoró por completo, llenándola de estatuas, pinturas y símbolos que resultan, como mínimo, peculiares y profundamente inquietantes para un templo católico tradicional. Es como si hubiera querido dejar un mensaje, o muchos mensajes, codificados en la propia piedra y pintura de su iglesia. Lo primero que te encuentras al entrar, justo en el vestíbulo, es quizás lo más impactante y famoso, una estatua del demonio Asmodeo. No es una representación pequeña o disimulada. Es una figura grande, colorida, grotesca, con rasgos reptilianos, que parece retorcerse bajo el peso de la pila de agua bendita que sostiene. Sobre él, un grupo de ángeles y el símbolo de las manos haciendo la señal de la cruz. Y una inscripción en latín, Parce e signe tu le vaincras, que significa por este signo le vencerás. La frase es tradicionalmente asociada a la victoria de Constantino y el símbolo de la cruz. Pero aquí, la inscripción está debajo del demonio, y la pila de agua bendita está sostenida por él. ¿Qué significa esto? ¿Es el mal sometido al servicio del bien? ¿Es un guardián del umbral, como en algunas tradiciones esotéricas? ¿O es una pista, un símbolo que apunta a algo más? Algunos interpretan a Asmodeo como el guardián de los tesoros ocultos, según ciertas leyendas. Su presencia tan prominente en la entrada de una iglesia es, cuanto menos, desconcertante y ha alimentado todo tipo de especulaciones. Pero el demonio es solo el principio. Si avanzas por la nave de la iglesia, te
te encuentras con las estaciones del Vía Crucis, las 14 escenas que representan la pasión de Cristo. Normalmente, son representaciones piadosas y canónicas. Pero las de Rennes le Chateau son diferentes. Presentan anomalías extrañas, detalles que no encajan. Por ejemplo, en la estación 8, donde Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, aparece un niño pequeño envuelto en lo que parece ser una tela de tartán escocés. Un elemento completamente fuera de lugar en la Jerusalén bíblica. En otras estaciones, hay personajes que miran hacia fuera de la escena, como si quisieran llamar la atención del observador sobre algo. Se ha sugerido que la disposición de las figuras, sus gestos, los colores utilizados, podrían contener mensajes ocultos, quizás indicaciones geográficas o simbólicas. Algunos investigadores han intentado encontrar patrones o códigos en estas estaciones, relacionándolas con mapas de la zona o con textos cifrados. Otro elemento enigmático es el bajorrelieve situado bajo el altar mayor. Representa a Jesús dando un sermón en la montaña, pero la composición es extraña. Jesús parece estar guardando algo en un agujero o saco, y la montaña representada tiene una forma peculiar. Algunos creen que podría ser una representación estilizada del paisaje alrededor de Rennes le Chateau, y que la escena contiene indicaciones sobre la ubicación de una cueva, una tumba o un tesoro. La inscripción que acompaña al relieve, Venite ademe omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podría tener también un doble sentido en este contexto. ¿Se refiere al descanso espiritual o al descanso que proporciona encontrar un tesoro material? Y luego está la propia dedicación de la Iglesia a María Magdalena. Sauniere pareció darle una importancia capital. Encargó estatuas y representaciones de ella, y la figura de la Magdalena penitente en la Gruta de los Jardines es especialmente significativa. Esta devoción particular por María Magdalena ha sido conectada por muchos investigadores con teorías alternativas sobre su figura, teorías que la sitúan en el sur de Francia después de la crucifixión de Jesús. Quizás como portadora de un secreto o incluso de un linaje. ¿Era esta devoción de Sauniere una pista más sobre la naturaleza de lo que había encontrado? Cada rincón de esta pequeña iglesia parece susurrar un secreto. Las estatuas de los santos tienen posiciones inusuales, el suelo alterna baldosas blancas y negras formando un patrón de tablero de ajedrez, símbolo asociado a menudo con el conocimiento dualista o esotérico. Hay inscripciones en latín con posibles dobles sentidos, como la famosa Terribilis est locus iste, terrible es este lugar, sobre la puerta de entrada, una cita bíblica que, sacada de contexto, adquiere una connotación inquietante. ¿Se refería Sauniere a la presencia divina o a algo más oscuro y poderoso que residía allí? Todo esto, la riqueza repentina, los gastos desorbitados, y sobre todo, esta extraña y simbólica redecoración de la iglesia, no pasó desapercibido para las autoridades eclesiásticas. El obispo de Carcassona, la diócesis a la que pertenecía Rennes le Chateau, empezó a sospechar. Pidió a Sauniere que justificara sus ingresos y gastos. Sauniere dio respuestas evasivas, presentó cuentas confusas, habló de donaciones anónimas que no podían ser verificadas. La situación se tensó. El obispo le acusó de simonía, es decir, de tráfico de misas. Se descubrió que Sauniere había puesto anuncios en revistas religiosas por toda Europa, ofreciendo celebrar misas por las intenciones de los fieles a cambio de dinero. Al parecer, recibió miles de peticiones y cobró por muchas más misas de las que humanamente podía celebrar. ¿Fue esta la verdadera fuente de su fortuna? ¿Simplemente un sacerdote pícaro que encontró una forma ilícita pero mundana de enriquecerse? Es una posibilidad, y explicaría una parte del dinero. Pero, ¿explicaría la totalidad de esa inmensa fortuna? ¿Explicaría la complejidad del simbolismo de la iglesia, los supuestos pergaminos, los viajes a París, los rumores sobre secretos y tesoros? Muchos creen que el tráfico de misas fue real, pero que quizás solo fue una tapadera, o una fuente de ingresos adicional a algo mucho más grande y secreto que Sauniere había descubierto. El propio Sauniere nunca confesó nada concluyente. Fue suspendido de sus funciones sacerdotales, pero se negó a abandonar Rennes le Chateau. Siguió viviendo en su villa Betania, desafiando la autoridad del obispo, hasta su muerte. Así que nos quedamos con la pregunta inicial, amplificada por todo lo que hemos visto. ¿Cómo un simple cura de pueblo pudo financiar todo esto?
¿Fue solo un fraude bien orquestado, o tropezó con algo mucho más profundo? ¿Un tesoro material escondido durante siglos? ¿O un secreto, un conocimiento prohibido, capaz de sacudir los cimientos de la historia o de la fe? La respuesta no es sencilla, y las pistas que dejó Sauniere en su iglesia, lejos de aclararla, parecen añadir capas y capas de misterio. Hemos visto los símbolos extraños, hemos conocido al hombre y su transformación. Pero para intentar entender de dónde pudo venir todo, tenemos que explorar las teorías que han surgido, teorías que nos hablan de caballeros medievales, herejes perseguidos, linajes perdidos y conspiraciones que podrían llegar hasta las más altas esferas del poder y la religión. El viaje al corazón del enigma de Rennes-le-Château no ha hecho más que empezar. ¿Qué fuerzas ocultas podrían estar en juego en esta pequeña colina del Languedoc? La pregunta que dejamos flotando al final de la primera parte es la que ha obsesionado a investigadores, cazadores de tesoros y entusiastas del misterio durante más de un siglo. ¿De dónde sacó Berenguer Sauniere su inmensa fortuna? Si no fue, solo, del tráfico de misas, ¿qué encontró realmente en Rennes-le-Château? Las teorías son muchas, y cada una nos abre una puerta a un laberinto de historia, leyenda y especulación. Vamos a adentrarnos en las más importantes, siguiendo las pistas que la propia historia de la región y los extraños símbolos de la iglesia parecen sugerir. Una de las teorías más populares, y quizás la más romántica, es la del tesoro escondido. Rennes-le-Château se encuentra en el corazón del antiguo condado de Races, una región que ha sido testigo del paso de numerosas culturas y conflictos a lo largo de los siglos. ¿Podría alguna de ellas haber dejado un tesoro fabuloso enterrado en las cercanías, y Sauniere lo habría encontrado gracias a las indicaciones de los pergaminos? La primera candidata es la Orden del Temple. Los caballeros templarios fueron increíblemente poderosos y ricos durante la Edad Media. Tenían numerosas posesiones y encomiendas en el Languedoc. Cuando la orden fue brutalmente suprimida a principios del siglo XIV por el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V, acusados de herejía y otros crímenes, se dice que lograron poner a salvo su legendario tesoro. ¿Podría ese tesoro, o una parte de él, haber sido escondido cerca de Rennes-le-Château, quizás en una de las muchas cuevas o túneles que horadan la región? La zona está llena de topónimos y leyendas que algunos asocian a los templarios. Si los pergaminos contenían alguna clave relacionada con ellos, Sauniere podría haber localizado el botín. Imaginen encontrar cofres llenos de oro, plata, joyas, reliquias sagradas. Sería una explicación perfecta para su repentina riqueza. Además, el secretismo y el poder asociados a los templarios encajarían con la necesidad de discreción y quizás con el simbolismo esotérico de la iglesia. Otra posibilidad histórica apunta a los cátaros. El Languedoc fue el principal centro del catarismo, un movimiento cristiano considerado herético por la Iglesia Católica y que fue exterminado durante la brutal cruzada albigense en el siglo XIII. Los cátaros, también conocidos como hombres buenos, predicaban una visión dualista del mundo y criticaban la corrupción de la Iglesia oficial. Se dice que poseían no solo un tesoro material, acumulado por sus fieles, sino también un tesoro espiritual, quizás textos sagrados o conocimientos secretos. Su última fortaleza, el castillo de Montségur, cayó en 1244, pero la leyenda cuenta que unos pocos cátaros lograron escapar la noche antes de la rendición final, llevándose consigo el tesoro. Montségur no está excesivamente lejos de Rennes-le-Château. ¿Podrían haber escondido su legado en esta zona más discreta? ¿Descubrió Sauniere este tesoro cátaro, ya fuera material o documental? De nuevo, encajaría con la riqueza y quizás con ciertos símbolos que algunos interpretan como de influencia gnóstica o dualista en la Iglesia. Pero hay más candidatos históricos. La región fue ocupada por los visigodos entre los siglos V y VIII. Los visigodos saquearon Roma en el año 410 y se llevaron un inmenso botín, incluyendo, según algunas leyendas, tesoros del Templo de Jerusalén como la menorá. Establecieron su reino en el sur de Francia y España. ¿Pudieron haber escondido parte de ese legendario tesoro en el Races? El propio altar donde Sauniere supuestamente encontró los pergaminos era de origen visigodo. ¿Era una pista directa? También se habla de tesoros relacionados con la monarquía francesa. Por ejemplo, se dice que Blanca de Castilla, madre del rey San Luis IX, escondió el tesoro real en la región durante la cruzada albigense para ponerlo a salvo. ¿Tropezó Sauniere con él siglos después?
Todas estas teorías sobre tesoros materiales son fascinantes y explicarían el dinero. Sin embargo, hay otra corriente de interpretación que sugiere que lo que Sauniere encontró no fue oro o joyas, sino algo mucho más explosivo, un secreto. Un conocimiento prohibido, quizás de naturaleza histórica o religiosa, tan importante que alguien, una organización o sociedad secreta, estaría dispuesto a pagarle enormes sumas por su silencio, o por la devolución de pruebas comprometedoras. Y aquí entra en juego una de las piezas más controvertidas y famosas del puzzle de Rennes-le-Château, el Priorato de Sion. En la década de 1950, empezaron a circular en París unos documentos conocidos como los dossiers secretos, depositados anónimamente en la Biblioteca Nacional de Francia. Estos documentos pretendían revelar la existencia de una sociedad secreta antiquísima, el Priorato de Sion, fundada supuestamente en Jerusalén durante la Primera Cruzada. Según estos papeles, el priorato había tenido como grandes maestres a figuras ilustres como Leonardo da Vinci, Isaac Newton o Víctor Hugo. ¿Su objetivo? Proteger un secreto devastador, el linaje de los reyes merovingios, quienes, según los documentos, no se extinguieron, sino que sus descendientes directos seguían vivos. Y lo más impactante, afirmaban que los merovingios descendían directamente de Jesús y María Magdalena, quien habría viajado al sur de Francia tras la crucifixión, llevando consigo el Santo Grial, entendido no como una copa, sino como el sang real, la sangre real, es decir, su descendencia. Los dossiers secretos mencionaban explícitamente a Berenguer Sauniere y Rennes-le-Château, sugiriendo que el sacerdote había encontrado pruebas de este linaje y que el priorato de Sion estuvo involucrado en los acontecimientos. Esta teoría, popularizada enormemente por libros como El Enigma Sagrado en los años 80 y más tarde por el Código da Vinci, ofrecía una explicación espectacular para todo: la riqueza de Sauniere, pagos del priorato, su devoción por María Magdalena, el simbolismo de la Iglesia, interpretado como alusiones al linaje sagrado y al secreto. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron de forma bastante concluyente que los dossiers secretos y la historia del priorato de Sion eran, en gran medida, una elaborada farsa creada en el siglo XX por un personaje llamado Pierre Plantard, quien afirmaba ser él mismo un descendiente merovingio y el legítimo gran maestre del priorato. Aunque el priorato de Sion como sociedad secreta milenaria sea probablemente una invención, su impacto en el misterio de Rennes-le-Château ha sido inmenso. Ha añadido una capa de intriga sobre linajes perdidos y secretos religiosos que sigue atrayendo a mucha gente. ¿Es posible que Plantard se basara en algún elemento real, en alguna leyenda local preexistente? ¿O simplemente utilizó la historia ya misteriosa de Sauniere para dar credibilidad a su propia farsa? Es difícil decirlo. Pero la conexión entre Rennes-le-Château, María Magdalena y un posible secreto sobre los orígenes del cristianismo sigue siendo una de las vetas más exploradas por los investigadores. La propia dedicación de la Iglesia a María Magdalena, anterior a Sauniere pero enfatizada por él, alimenta estas ideas. ¿Era ella realmente una figura clave en lo que Sauniere descubrió? Más allá del priorato, se ha sugerido la implicación de otras sociedades secretas o grupos esotéricos, como la francmasonería. Algunos de los símbolos en la Iglesia, el suelo ajedrezado, ciertas posiciones de los santos, el posible uso de geometría sagrada en la disposición de los edificios, han sido interpretados como de inspiración masónica. ¿Pertenecía Sauniere a alguna logia? ¿O encontró documentos relacionados con ellos? No hay pruebas directas, pero es otra capa más en este complejo entramado. Volvamos por un momento a las explicaciones más terrenales, aunque no por ello menos interesantes. La acusación de simonía, el tráfico de misas, es real y documentada. Sauniere fue juzgado y condenado por la Iglesia por ello. Recibió una cantidad ingente de solicitudes y donativos de toda Europa. ¿Podría esta actividad, llevada a una escala industrial, haber generado realmente la fortuna necesaria para sus obras? Algunos analistas financieros han estudiado las cuentas, las pocas que se conservan y las estimaciones, y creen que sí, que es plausible que una parte significativa, si no la totalidad, del dinero proviniera de esta fuente ilícita. Sería una explicación menos glamurosa, la de un cura astuto y codicioso que explotó la fe de la gente. Pero, ¿explicaría esto la complejidad de los símbolos, la necesidad de códigos, los supuestos pergaminos? Quizás Sauniere simplemente disfrutaba con el misterio y el simbolismo,
y utilizó su nueva riqueza para crear un entorno que reflejara sus intereses esotéricos o simplemente su excentricidad. Otra variante de esta línea más racional es la del chantaje. ¿Y si los pergaminos no contenían pistas sobre un tesoro, sino información comprometedora? Podría ser información sobre escándalos dentro de la propia Iglesia Católica, o secretos de familias poderosas de la región o incluso de la realeza. Si Sauniere tuvo acceso a documentos que podían dañar la reputación o la posición de personas influyentes, quizás le pagaron generosamente por su silencio o por la devolución de dichos documentos. Esto explicaría la riqueza repentina y la necesidad de discreción, así como sus posteriores problemas con la jerarquía eclesiástica, que quizás quería silenciarlo no solo por el tráfico de misas, sino por lo que sabía. Y no podemos olvidar los códigos y los cifrados. Los supuestos pergaminos encontrados en el altar son el punto de partida de muchas teorías. Aunque los originales se perdieron, o quizás nunca existieron tal como se describen, las copias que circularon, posiblemente parte de la farsa del Priorato de Sion, contienen complejos criptogramas. Uno de ellos, basado en el Evangelio de Juan, utiliza letras elevadas y un sistema de sustitución que, según algunas interpretaciones, podría revelar mensajes como este tesoro pertenece al rey Dagoberto II y a Sion, y él está allí muerto. Otro código se basa en superponer dos textos y utilizar una clave, posiblemente relacionada con lápidas de la zona, como la de la marquesa Marie de Negre de Ables, que contenía inscripciones también crípticas y que, curiosamente, Sauniere hizo borrar. Además de los pergaminos, se buscan códigos en todas partes, en las inscripciones de la iglesia, en la posición de las estatuas, en las anomalías del Vía Crucis, en la geometría de los edificios que construyó. La Villa Betania, la Torre Magdala y la iglesia forman un triángulo. Algunos investigadores han recurrido a la obra de pintores como Nicolas Poussin, especialmente su cuadro Los Pastores de Arcadia, que representa una tumba con la inscripción Et in Arcadia ego, incluso en la Arcadia, yo. La muerte, existo. Se ha especulado que este cuadro contiene claves geográficas que apuntan a un lugar cerca de Rennes-le-Château, y que Sauniere conocía este secreto. De hecho, una réplica de esa tumba existió realmente en las cercanías del pueblo hasta que fue demolida. ¿Son todo coincidencias, interpretaciones forzadas, o hay realmente una red de mensajes ocultos esperando ser descifrada? La vida de Berenguer Sauniere terminó de forma tan enigmática como había transcurrido desde su descubrimiento. Tras ser suspendido por la iglesia y desafiar a su obispo, vivió sus últimos años en relativo aislamiento en su dominio, aunque seguía recibiendo visitas y manteniendo correspondencia. Murió repentinamente el 22 de enero de 1917, a los 65 años. Oficialmente, fue por un derrame cerebral. Pero, como no podía ser de otra manera, su muerte también está rodeada de rumores. Algunos hablan de un posible envenenamiento. Se cuenta que, en su lecho de muerte, pidió confesarse, pero el sacerdote que acudió salió pálido y conmocionado de la habitación, y se negó a darle la extremaunción, como si hubiera escuchado un secreto terrible e imperdonable. Tras su muerte, toda la propiedad pasó a su fiel ama de llaves, Marie de Narnaud. Ella vivió allí durante décadas, hasta su muerte en 1953. Se dice que Sauniere le había confiado el secreto, fuera cual fuera. Hay una anécdota famosa que cuenta que, poco antes de morir Sauniere, le dijo a Marie, no te preocupes, con lo que te dejo tienes para vivir bien. La gente de aquí está caminando sobre oro sin saberlo. Marie vivió modestamente después de la muerte del cura, quemó gran parte de sus archivos y correspondencia antes de morir, y nunca reveló nada concreto sobre el origen de la fortuna o el significado de los símbolos. Se llevó el secreto, si es que lo había, a la tumba. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda un pueblo en una colina, una iglesia llena de símbolos extraños, la historia de un cura pobre que se volvió inmensamente rico, y un montón de teorías que se entrelazan y contradicen. Tesoros templarios, secretos cátaros, linajes perdidos, conspiraciones eclesiásticas, fraudes ingeniosos, códigos indescifrables. El misterio de Rennes-le-Château es un imán para la imaginación porque toca temas universales, la búsqueda de riqueza, el poder del conocimiento prohibido, la fascinación por lo oculto, la posibilidad de que la historia que nos han contado no sea toda la verdad.
A pesar de innumerables investigaciones, libros, documentales y excavaciones, muchas de ellas prohibidas ahora para proteger el lugar, nadie ha encontrado pruebas definitivas que resuelvan el enigma de forma concluyente. No ha aparecido ningún tesoro fabuloso. No se han descubierto documentos irrefutables que confirmen un secreto histórico o religioso. La explicación del tráfico de misas sigue siendo la más plausible para muchos, pero no satisface a todos y no explica completamente la atmósfera de misterio deliberado que Sauniere pareció crear. Quizás esa era la intención final de Sauniere, crear un enigma perdurable, una obra de arte total donde la iglesia, los edificios, los jardines y su propia vida fueran parte de un relato simbólico. O quizás tropezó con algo real, algo que lo superó y que intentó comunicar de forma velada a través de los extraños símbolos que nos dejó. La iglesia de Santa María Magdalena sigue allí, en Rennes-le-Château, desafiándonos con su demonio en la entrada, sus estaciones de vía crucis anómalas, su atmósfera cargada de preguntas sin respuesta. Sigue siendo un lugar terrible, en el sentido bíblico de imponente y misterioso, un lugar que nos recuerda que, a veces, justo debajo de la superficie de lo cotidiano, pueden esconderse secretos capaces de desafiar todo lo que creemos saber. La verdad, sea cual sea, sigue esperando, quizás, a ser descubierta. O quizás prefiere permanecer oculta, protegida por los silenciosos muros de piedra de Rennes-le-Château. Y así, el enigma de Rennes-le-Château sigue vivo, invitándonos a cuestionar, a investigar y a maravillarnos. ¿Qué crees tú que escondió realmente Berenguer Sauniere? Si este viaje por los secretos de esta misteriosa iglesia te ha parecido fascinante y quieres seguir explorando enigmas como este, dale me gusta a este video. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones sobre los misterios más intrigantes de la historia y el mundo, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo misterio.